Bueno, hola, bienvenidos a la nueva clase de Biología Vegetal 2, la venganza. Y la clase de hoy es Anatomía y Morfología del tallo. Hola, Antonia. Ya, voy a esta clase tratar de hacerla con las diapositivas. Creo que es mucho mejor si es que funciona. Igual tengo la pizarra en caso de que tengamos como inconvenientes, pero mi asesoría virtual, digamos, eh, sugiere que hoy día deberíamos tener menos problemas de audio, ¿ya? Si no tenemos problemas de audio, lo más probable es que el drama era con el ancho de banda, porque Netflix come mucho ancho de banda, entonces no daba para el audio y el video y toda la cuestión, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ir a hablar sobre el tallo, que es otro órgano vegetal, pero que generalmente se encuentra del suelo para arriba, usualmente, ¿ya? Es un órgano que también tiene simetría radial en general. O sea, si ustedes, ¿no es cierto?, tienen el tallo es como esto, más o menos, un tallo normal. Entonces, cuando yo hago eh, una sección transversal, esto lo van a ver en chiquitito, también eh, es así. Bueno, igual eso me quedó feo, pero se entiende, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué puedo borrar? No tengo calcetín. Acá. Ya. Vamos a avanzar. ¿Qué es el tallo? A todo esto yo espero que ustedes participen. Pueden escribir ahí si tienen dudas o quieren, o cuando yo hago una pregunta, traten de escribir y todo para que parezca que hay seres humanos al otro lado, ¿cierto? Que están ahí despiertos. El tallo es un órgano vegetal que su principal función es sostener toda la parte aérea, especialmente las hojas, ¿cierto? Y repartirlas en un volumen tal que se maximice la captura de luz. Eso es lo que hace. Es como un sistema para repartir las hojas y que agarren harta luz, ¿ya? Ahora, el tallo, igual que las raíces, ¿se acuerdan que habían modificadas? Pueden modificarse para cumplir otras funciones, como fotosíntesis, como reserva, etcétera. Proviene del epicotilo, ¿ya? Y no sé si ustedes se acuerdan de germinación, pero básicamente han escuchado hablar de los cotiledones. Los cotiledones son las hojas embrionarias. Cuando ustedes germinan un poroto, el poroto es así, ¿cierto? Y cuando germina le sale una colita que va a ser la radícula y después la raíz, y acá arriba se abre así. Cada una de estas mitades son las hojas embrionarias que se llaman cotiledones, que de hecho cuando se les sale la cascarita se ven verdes, ¿cierto? Entonces, todo lo que queda de la inserción de los cotiledones hacia abajo se llama hipocotilo, hasta llegar a la radícula, que es la puntita que va a ser la raíz, y lo que está sobre los cotiledones se llama epicotilo. Entonces, el tallo proviene del embrión, desde donde se insertan los cotiledones para arriba. ¿Sí? Nada más que eso. Una de las características morfológicas más importantes del tallo es que tiene nudos y entrenudos. Eso es una característica de este órgano, pero que es fundamental. ¿Qué significa eso? Que es un órgano modular, ¿ya? Y que está formado de estas partes, ¿ya? Nudo, entrenudo, nudo. El entrenudo es el pedazo de tallo que hay entre dos nudos. Y la pregunta obvia es, ¿qué es un nudo? ¿Cierto? Un nudo es un lugar en el tallo desde donde se originan ramas, hojas, yemas, flores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tallo que tiene una rama para el lado, por definición, ahí es un nudo. Y si este tallo acá tiene otra rama para el lado, este será otro nudo. Y esto que está aquí será el entrenudo. ¿Ya? Hay algunas plantas, como los bambú, que tienen los nudos sólidos. Es decir, que los nudos están totalmente rodeando el tallo en una circunferencia y forman como un anillo. Y son súper obvios. ¿Ya?
Pero cuando yo tengo, por ejemplo, un árbol, un manzano, un eucalipto, un quillay, y tengo ramas, ahí también hay nudos y entrenudos. Lo que pasa es que no se ven tan evidentemente. O cuando tengo una rama con hojas que le salen yemas, cada uno de esos lugares es un nudo por definición. ¿Se entiende? Y un entrenudo es el pedazo que está entre medio de dos nudos. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, en los nudos aparecen las yemas, aparecen los brotes de crecimiento, las ramas nuevas, las hojas, ¿ya? Y eso es lo que no tienen las raíces. Las raíces no tienen nudos. Por lo tanto, por eso no pueden haber, no pueden brotar las raíces, ¿ya? Vamos entonces a la Lepo 4, a la anatomía. ¿Cómo son por dentro estas cuestiones? ¿Qué podemos ver ahí? Cuando hacemos un corte transversal de un tallo, a diferencia de la raíz en un tallo de una dicotiledonia, en el sentido amplio de la palabra, los haces vasculares no están al centro, como en el caso de las raíces, que es una protoestela, sino que en este caso es una euestela, y los haces vasculares se encuentran dispersos como en una ronda, como en un anillo, como en un teléfono, ¿ya? Entonces, vamos a acercar aquí la super pizarra, y los haces vasculares están así, ¿sí? Eso es más o menos lo que muestra el mono, pero está como en 3D. Esta parte central la tiene como en proyección hacia arriba, ¿ya? Entonces, la capa más externa en un tejido verde, ¿qué es? En una planta, Epidermis. epidermis, muy bien. Después viene la corteza. ¿Y cuál es el tipo celular dominante ahí en la corteza? Pueden escribir. ¿Qué tipo celular vamos a encontrar ahí en la corteza? Bien, Miguel Ignacio. Parénquima, exactamente. ¿Ya? Y nos vamos más adentro y vamos a encontrar los haces vasculares dispuestos en esos circulitos. ¿Ya? Y en esos haces vasculares, hacia dentro del tallo va a estar el xilema y hacia afuera del tallo va a estar el floema. O sea, si le hacemos como un detalle, el xilema está para adentro y el floema está para afuera. ¿Ya? Y al centro va a haber más parénquima, que es más o menos igual que el de la corteza, pero simplemente por su ubicación le vamos a decir médula. ¿Ya? Y en este caso es una médula verdadera, no como en las raíces de las mononucleones. Esta es una médula verdadera, es decir, es parte del meristema fundamental que rellena esa parte del medio. ¿Ya? Este tipo de organización con los haces vasculares dispuestos en anillo, así, se llama euestela. ¿Ya? Lo voy a escribir en el chat. Euestela. O Eustela la pueden encontrar también. ¿Ya? En inglés, estela es L. Un doble L parece. ¿Ya? Vamos para adelante. Volvemos para acá. Y lo que pueden ver ahí es Eleanthus anus, que es el girasol. Y es una dicotiledonia. Y pueden ver cómo se ve esto en un corte real. ¿Ya? Y vamos a tratar de ir viendo por capas. Claramente esto es una euestela, porque podemos ver círculos como paquetes discretos de tejido vascular en alrededor. ¿Ya? Entonces, eso que se ve como medio rojito, la capa más externa, ¿qué será? Epidermis. Epidermis, muy bien. En este caso hay poquita corteza, que es todo lo que está entre los haces vasculares y la epidermis. ¿Ya? Esos como sombreritos afro de los haces vasculares, ¿los ven? Que se ven como el pelo de Freddy Turbina. Sí, sí, sí. Eso son fibras perifloemáticas, es decir,
son fibras que están rodeando al floema. Lo que está inmediatamente debajo de las fibras, que se ve como gris, no sé, es el floema, y lo que parecen como granitos de choclo, lo que parecen como dientes de choclo, son los vasos del xilema. Todo lo que está hacia adentro es la médula. ¿Vamos bien? Esa es como la organización básica del corte transversal de un tallo de una dicotiledónea. Epidermis, corteza. Haces vasculares dispuestos en anillo. Estos haces vasculares tienen floema para afuera, xilema para adentro, y muy comúnmente, asociado al floema hacia afuera, hay fibras que lo protegen. That's it. Gracias a explicar los dientes de choclo que justo son los golpes de parte. No sé. Ahí no entendí nada. Mejor lo escriben. Yo les pediría que corten el audio y escriban las preguntas porque se entienden mejor. Yo las leo después para todos igual. Los dientes del choclo son los vasos del xilema. ¿Ya? Aquí en la diapo siguiente hay como un detalle. Entonces, tenemos epidermis, corteza. Entre los haces vasculares se le llama región interfascicular, porque está entre los fascículos de tejido vascular. Se puede ver este pelo afro, que van a ser las fibras, el floema que está debajito, y después el xilema. ¿Y se acuerdan del metaxilema y el protoxilema? El metaxilema es el más desarrollado y es posterior, y el protoxilema es el inicial y es más chiquitito. En este caso, siempre meta con meta. Es decir, si se fijan, los vasos más grandes, los granos de las pelotas más grandes, están más hacia el floema. Entonces, enfrentándose está el metaxilema. Voy a hacer aquí un mono, a ver si se entiende más. Si esta es la corteza, aquí están las fibras, ¿ya? Aquí está el floema, y está protofloema, metafloema, metaxilema, protoxilema. ¿Ya? Y esto se ve como los vasos más grandes, y aquí se ve como los vasos más chiquititos. ¿Sí? Después es lo mismo, pero un esquema. Entonces, al ver este corte transversal, ustedes rápidamente miran y dicen, ah, esta cuestión es un corte transversal de un tallo de una dicotiledónea. ¿Por qué? Porque se ven los haces vasculares dispuestos como en anillo. ¿Ya? Entonces tiene una euestela, entonces es un tallo y qué sé yo. ¿Ya? Ninguna raíz de esta dimensión tiene euestela. ¿Ya? Espérame, se me fue el... vamos a la diapositiva 8 y podemos ver un esquema de básicamente lo mismo. ¿Ya? Epidermis, corteza, haces vasculares, médula. ¿Ya? Y después un detalle de una vascular donde en algunos casos, en algunas plantas, en las plantas que presentan tejido, o sea, las que presentan crecimiento secundario, es decir, las plantas que van a ser después leñosas, entre el xilema y el floema, en ese dibujo de abajo que se ve como eso que parece una uñeta rojo con azul, tiene una línea amarilla al medio, ¿cierto? Esa línea amarilla corresponde al cambio vascular, ¿ya? Y que después va a tener un rol en la formación de la madera, del tejido secundario. Pero por mientras, chao. Sepan que está ahí nomás. Ya, eso pasa en las dicotiledóneas. En las monocotiledóneas, llámese las calas, el pasto, las orquídeas, todas estas como flores de bulbo, el lilium, todas esas cuestiones así, las alstromerias, etc. Las palmeras, los haces vasculares no están dispuestos en anillo, sino que están repartidos como quien le echa pasas a un queque. ¿Ya?
Entonces están dispersos por toda la sección transversal del tallo. Este tipo de organización del tejido vascular se llama atactostela. Lo pueden googlear. Sí, atactostela. ¿Ya? Que es eso, porque están los vasos vasculares repartidos. ¿Ya? Y entonces, anatómicamente, ¿cómo se ve esto? Se ve la epidermis por fuera, la corteza o parénquima fundamental por todos lados de relleno y los vasos vasculares para todos lados. ¿Ya? Si vamos a la siguiente. En la siguiente diapo hay un corte real. En este caso es sea maíz. Sea maíz es el choclo o maíz. ¿Ya? O el nombre nahuatl, que por supuesto no me acuerdo. Ya, pero es como Quetzalcoatl, no sé, algo así. ¿Ya? Y en este caso podemos ver entonces el corte y podemos ver los haces vasculares. Una de las características típicas de las monocotiledonias es que los haces vasculares tienen pinta de marciano o de payaso satánico. ¿Ya? Voy a intentar mover el mouse. Parece que a veces suena el audio cuando esto pasa, pero miren ahí. ¿Lo ven? Están viendo como una visión del espacio, así del infierno. Estos caras marcianos son típicos de las monocotiledonias, ¿ya? Y en este caso, después vamos a ver más detalle, pero en este caso, los ojos son el metaxilema y esta como boca deforme es el protoxilema y el cerebro es el floema, ¿ya? Ahí, ahí está. ¿Sí? Aquí tenemos lo mismo y podemos ver con mayor claridad, los caramarcianos, ¿ya? Se fijan que los vasos vasculares están repartidos por todos lados, como que yo agarrara un puñado de pasas a un queque y se lo echara así, ¿ya? Y cada uno de estos tiene esta forma de marciano o payaso satánico, no sé, ¿ya? El protoxilema corresponde a estos elementos de vaso más o menos delgaditos que cuando la planta se estira en el crecimiento inicial generalmente se rompen, ¿ya? Por diferencia de densidad con el tejido de alrededor. Y como se rompe, le queda como esta forma de boca. Los ojos es el metaxilema y el cerebro, ahí está el metafloema y más arriba el protofloema y generalmente a veces hay algunas fibras también, ¿ya? Eso que dice bundle sheet se llama vaina del haz, que son unas células especiales parenquimáticas que rodean el haz vascular en el caso de algunas monocotiledones, ¿ya? A haz vascular con H, AHZ, vascular, se refiere al paquete de tejido vascular que va como en un hilo, digamos, como una cañería, una de las cañerías. Entonces, cada una de estas caras marcianos es una cañería aparte. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Gracias, Antonia. No. ¿Qué no entiende Fernanda? ¿Qué parte? De esto es el tallo, ¿no? La parte de las monocotiledonias. ¿A todos se les cortó el audio? Ya. No. Ya, voy a repetir. Las monocotiledonias tienen los haces vasculares dispersos por todos lados. ¿Ya? Por toda la sección transversal del tallo. Cada uno de estos haces vasculares tiene el aspecto, eso es una cuestión mnemotécnica. Yo le puse cara marciana, ustedes le pueden poner como quieran, pero para mí, personalmente, si yo lo miro, encuentro que tienen aspecto como que fueran de estos típicos aliens de película, donde esa parte que se ve como una boca gigante es el protoxilema. Los ojos, que se ven como dos pelotas más chicas que la boca, son el metaxilema. Y el cerebro, ¿cierto?
o lo que está justo arriba de los ojos es el floema, y lo que está un poquito más arriba, que se ve más oscuro, son fibras. ¿Ya? Meta y protofloema simplemente es el que está más pegado al xilema, es metafloema, y el que está más alejado es el protofloema. ¿Ya? Celularmente hay diferencias, pero eso es como un nivel de detalle que no es necesario que sepan. Me basta con que sepan que se ubican así, ¿ya? Aparte de eso, cada uno de estos elementos vasculares se llaman haces vasculares, como haz vascular de HAZ, haz vascular, que se refiere a un paquete de tejido vascular discreto, separado. ¿Ya? Entonces, en este caso, los haces vasculares están dispersos por todo el tallo. ¿Sí? No, po. Las dicotiledonias tienen los haces vasculares dispuestos en anillo, dispuestos como en una ronda. ¿Ya? En el caso, sí, entonces lo hace, por ejemplo, en las dicotiledonias no vas a encontrar haces vasculares al medio. Fíjense en el mouse, ahí. En las dicotiledonias tendrías una aquí, una aquí, una aquí, todo formando como una especie de ronda, pero no hay al medio. Acá hay por todos lados. ¿Ya? Ahora sí, claro. Ya, miren, voy a retroceder. Se fijan que aquí están ordenados, ¿ya? Están ordenados, no hay al medio, están todos como en la misma línea, ¿no es cierto? Formando una circunferencia. Aquí se ve más clarito. Eso está esquemático, ¿ya? En las dicotiledóneas, los rojos son los haces vasculares, entonces, y están dispuestos como en los pelotitas del teléfono que se marcaba así con el dedo. Y acá están repartidos por todos lados. ¿Sí? Aquí tenemos un detalle del care marciano. Entonces, ahí podemos ver que es el protocilema, metacilema y el floema. Y por encimita, generalmente, el protofloema a veces con el crecimiento queda como aplastado, ¿ya? Y se empieza como a poner como unas células esclerificadas, como fibra, ¿ya? Y más arriba hay fibras propiamente tal, ¿ya? Todo esto, recuerden que lo están aprendiendo recién, se tienen que familiarizar con los conceptos, tienen que repasar después esta clase, la pueden ver de nuevo y a lo mejor les va a quedar un poco más claro. Yo sé que esto de la anatomía de plantas es algo nuevo, pero de a poquito van a ir cachando porque los tipos de tejidos se repiten un poco, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando esto, en vez de ser un tallo verde, es un tallo leñoso? Entonces, por ejemplo, si yo corto un pino, en este caso una secuoya, yo voy a encontrar algo como lo que se ve ahí, ¿ya? Y en este caso, todo lo que se ve hacia adentro medio rojizo, todo eso, es el xilema secundario. Todo esto que está para afuera es el floema secundario, y lo que está como rojo acá es la peridermis. Y esto que está aquí es el resto que queda de médula, ¿ya? Pero nosotros vamos a tener una clase especial de crecimiento secundario y anatomía de la madera, probablemente tal. Entonces, basta con que se ubiquen que cuando es secundario tiene otro aspecto, porque después lo vamos a ver como en detalle, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en una dicotiledonia, ¿cuál es el aspecto del crecimiento secundario? De un corte transversal, y podemos ver xilema, una línea que los divide con el floema, que es el cambio vascular. Después, eso que se ve como entre rojo y azul es el floema, ¿ya? Y finalmente, la parte más externa, esa como línea roja, es la peridermis. Todo eso lo vamos a ver más en detalle después. Cuando uno tiene una euestela, un tipo de euestela o una tactoestela, cuando se generan ramas o se generan hojas, hay interrupciones en el tejido vascular que se llaman lagunas o rastros, ¿ya? ¿Sí? Que son interrupciones en el tejido vascular que se van a generar cuando sale un... Porque en el fondo, voy a dibujar en la pizarra a ver si se entiende mejor. Imaginemos que este es un tallo, ¿cierto? Y aquí sale una hoja,
esta hoja tiene que tener tejido vascular, ¿sí? Y los haces vasculares vienen así, en paralelo, por el tallo, ¿ya? Cuando hay una hoja o hay una rama, este tejido vascular tiene que inervar la hoja, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Se descontinúa inmediatamente arriba y después continúa más allá, ¿ya? So, entonces, en esta parte, inmediatamente arriba de una rama o una hoja, va a quedar una interrupción de esa línea de tejido vascular. Y a esto se le llama laguna foliar. ¿Sí? Y cuando es una rama, se llama laguna rameal. Yo sé que suena horrible, pero así se llama. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alex Gute? ¿Tudo bem? Ya. Entonces, hasta aquí llegamos con la parte de anatomía. Si ustedes se fijan, solamente dos cosas que tienen que tener claro. La anatomía de las dicotiledóneas, que es en el corte transversal de una dicotiledónea herbácea. Vamos a encontrar epidermis, corteza, haces vasculares dispuestos como en una ronda y la médula. Y en el caso de las monocotiledóneas, vamos a encontrar epidermis, un parénquima de relleno y los haces vasculares, pero por todos lados, al medio, por la orilla, por todos lados. ¿Ya? Y además, en las monocotiledóneas, el haz vascular tiene pinta de cara de marciano, con una boca que es el protoxilema, los ojos que son el metaxilema y el cerebro que es el floema. Y en el caso de las dicotiledóneas, estos haces vasculares tienen el xilema para adentro y el floema para afuera. ¿Ya? Chan, eso es todo. Y que cuando hay crecimiento secundario, tiene otro aspecto. Es distinto al aspecto en el corte transversal, que lo vamos a ver en detalle en otra clase. ¿Ya? De aquí para adelante, de la diapo 16 en adelante, vamos a hablar de morfología, de la parte externa del tallo. ¿Ya? Y de nuevo, aparecen muchos conceptos, entonces cuando ustedes tengan dudas, me van preguntando. Lo mismo que las raíces, yo puedo clasificar los tallos con un montón de criterios. Entonces, vamos a ver criterios y los tipos de los subtipos dentro de ese criterio. Entonces, según consistencia, yo puedo clasificar los tallos en herbáceos o leñosos. Y esto es súper simple. Si yo les pego un chute y se rompe el tallo, es herbáceo, como en el caso, no sé, de una planta de tomate o una planta de poroto. ¿Ya? Yo la chute y se rompe. Y leñoso, si yo le pego el mismo chute, pero me rompo yo la pata. Vale, en las dicotiledóneas, el xilema hacia adentro y el floema hacia afuera. Tal cual. Xilema hacia adentro, floema hacia afuera. ¿Ya? Si yo tengo aquí una lonja, esta es la epidermis y este es el haz vascular, ¿ya? Esto continúa así, ¿cierto? Aquí está el xilema y acá está el floema. Y esta es la médula, esta es la corteza. ¿Sí? Ya, entonces, lo de consistencia es súper simple. Si de aspecto se ve verde, es herbáceo, y si es como un tronco, es leñoso. O sea, un quillay adulto, el tronco es, ¿qué es? Leñoso. Leñoso. Y el tallo de un lilium, Herbáceo. herbáceo. Ya, muy bien. Según tipo de crecimiento, los tallos pueden tener crecimiento indefinido o indeterminado, lo mismo, o, por otro lado, definido o determinado. Es lo mismo que las raíces, es súper simple. Si un tallo tiene el potencial de crecer de forma infinita, es un tallo que tiene crecimiento indefinido o indeterminado. Ejemplo, los tallos de un árbol. ¿Ya?
Si ustedes se fijan, un árbol parte como una cosita así, ¿no es cierto?, de la semilla y crece hasta medir 100 metros. ¿Sí? Entonces, esos ejes tienen el potencial de crecer de forma indefinida. ¿Sí? Por otro lado, un tallo con crecimiento definido, sí, pues por el meristema apical. Un tallo definido o determinado es un tallo que tiene un cierto crecimiento y llega hasta un cierto punto y de ahí no crece más. Ejemplo, tallos florales, donde un tallo que tiene un meristema apical empieza a crecer y todo el meristema apical se diferencia en una flor. Por lo tanto, ese tallo que tiene una flor en la punta no tiene más posibilidades de crecer, de elongarse. Entonces, ese tamaño es fijo. Y eso significa que tiene crecimiento definido. ¿Ya? Ahora, el crecimiento indefinido viene en dos sabores. Cuando los entrenudos son largos, se llama macroblasto, y cuando los entrenudos son cortos, se llama braquiblasto. Es decir, macroblasto, tengo entrenudo, o sea, nudo, entrenudo, nudo, y yo lo puedo ver, los puedo distinguir fácilmente. Y si yo eso le hago un punto zip y los aprieto y dejo todos apretados, eso es un braquiblasto. Lo vamos a ver con foto y vamos a cachar al tiro el mote. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos una azara, abajo un Raffitanus y al lado otra planta. Y yo puedo claramente ver dónde están los nudos. ¿Cómo yo sé que hay nudos? Porque hay hojas. Y si hay hojas, ahí hay un nudo. Entonces, por ejemplo, en la foto de abajo, yo puedo ver, ahí hay un par de hojas, entonces hay un nudo. Y más al lado, hay dos hojas más y hay otro nudo. En el de acá, por ejemplo, aquí hay un nudo, acá hay otro nudo, acá hay otro nudo. Yo puedo claramente distinguir este entrenudo, ¿cierto? Entonces esto es grande, es largo. La distancia entre este nudo y este nudo es larga, es un macroblasto. ¿Se entiende? Y por el contrario, cuando todos los entrenudos están tan apretados que yo como que ni siquiera puedo cachar que hay un tallo ahí, eso es un braquiblasto. Ejemplo más simple, el repollo. El repollo es básicamente un tallo, o la lechuga, ¿no es cierto? Voy aquí a la super pizarra. Es un tallo que tiene una forma como así. Y aquí salen todas las hojas así. ¿Ya? Mi ejemplo está súper feo, pero para que lo entiendan. Bueno, todo el mundo, si ustedes tienen una lechuga o un repollo en su casa, lo pueden como cortar longitudinalmente y van a ver eso. ¿Ya? Ese como corazón que queda en la lechuga y el repollo es el pedazo de tallo de donde salen todas las hojas de forma muy apretada. ¿Ya? Entonces es casi como que no tuviera tallo. Pero esto es lo mismo que una rama, pero sipiada. O sea, si yo lo estirara, en el fondo tendría un tallo con ramas y hojas que salen por los lados. Hojas, en este caso hojas, no ramas. Entonces, todas estas plantas que tienen aspecto como repolludo, que el nombre morfológico es como plantas en roseta, ¿sí? Presentan braquiblastos. ¿Chan? Según ambiente, esto también es súper simple, según ambiente los tallos pueden ser aéreos o epígeos cuando están sobre el suelo, subterráneos o hipógeos cuando están bajo el suelo, y acuáticos cuando están en el agua, ¿cierto? Ya, esto, hábito o forma de crecimiento, es súper importante porque se usa mucho en la clasificación de especies, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes leen, no sé, por la Adriana Hoffman, ¿cachai? Para distinguir una planta, dice planta herbácea con rizoma subterráneo, con no sé qué, ¿ya? Entonces, o planta erecta con no sé qué, tallo rastrero, no sé qué. Entonces, todos estos conceptos son distintos hábitos o formas de crecimiento del tallo. ¿Ya? Entonces es importante esto aprendérselo.
El hábito erecto es aquel donde el tallo tiene su crecimiento principal en el sentido vertical. O sea, que crece de abajo hacia arriba. Se me obvio, ¿cierto? Ahora, hay distintos tipos de tallo erecto que se clasifican de acuerdo a ciertas características. ¿Ya? Entonces, erecto es cualquier tallo que crece así. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos? Los vamos a ver de uno. ¿Ya? Entonces, desde tronco hasta acaule son subtipos de tallos erectos. Vamos a ver. Tronco. ¿Qué es un tronco? Es un tallo que crece hacia arriba, en general, más arriba que para otro lado, ¿cierto? Y que es leñoso y ramificado. O sea, un tronco. O sea, ¿qué tipo o hábito tienen los árboles? Tronco. Ya. Chao. El estípite o estipe o ástil, ya, se los voy a poner aquí el otro nombre. Es un tipo de tallo que generalmente también se puede decir que es leñoso o semileñoso, pero es erecto, pero a diferencia del tronco no es ramificado. Y se encuentra arriba a los meristemas de donde salen las hojas. ¿Ya? Entonces el estípite o estipe es el típico tallo de las palmeras. Hay otras plantas que no son palmeras que también tienen este tipo de hábito, ¿ya? Pero el grupo más característico son las palmeras. Entonces, si ustedes quieren como pensar en un ejemplo de estípite, una palmera. Un tallo así, ¿no es cierto? Que además se ven las cicatrices de las hojas anteriores, ¿no es cierto? Y que la parte de arriba es donde están todas las hojas y brotes y cosas, ¿ya? Es un tallo no ramificado. Nunca van a ver una palmera ramificada a no ser que sea un evento como que hubo herbivoría o algo raro, digamos. Pero una palmera normal siempre tiene un tallo así, no ramificado. Sí, po, todas las palmeras. Claro, ástil, un helecho arbóreo podría decirse que también es un estípite, exactamente. Bien, súper bien, ejemplo. ¿Ya? Ástil es otro subtipo, voy a retroceder. Recuerden que todos estos son tipos de eh, erecto. ¿Sí? Muy buen ejemplo, Antonio. Eso sería como un análogo, ¿cierto? Ya, caña y culmo, esto es súper simple, porque bambú, caña, pasto, culmo. Y básicamente el culmo es como una caña, pero que si te la pegan en la cabeza, no te parten la cabeza. ¿Ya? O sea, la caña es un tipo de tallo erecto que tiene los nudos completos, sólidos. Se fijan que, si yo me voy aquí, se pueden ver los nudos completos por toda la circunferencia del tallo. ¿Ya? Son relativamente duros y son el típico tallo de las cañas. Es decir, el bambú, la quila, la caña de azúcar, tienen caña. Y los culmos son lo mismo que una caña, pero súper herbáceo, como blandito, que es el tallo de un pasto. ¿Ya? Herbáceo es un tallo erecto que es de consistencia herbácea, tiene crecimiento indefinido y es como, imagínense el tallo de cualquier planta herbácea malezoide, cualquiera, ¿no es cierto? Cálamo y escapo, a diferencia de todos los anteriores, ástil y estípite son sinónimos. Son tres palabras que se refieren a lo mismo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, estípite, ástil o estipe son lo mismo. ¿Ya? Cálamo y escapo son términos que se usan para estructuras reproductivas y que son tallos con crecimiento definido. Cálamo es un tallo que termina en una flor, ¿ya? Que tiene crecimiento definido y que si yo lo corto es sólido por dentro. Y escapo es lo mismo, pero si yo lo corto es hueco por dentro, como en el caso del diente león. Ahora, también se usa
escapo como para referirse a cualquier tallo reproductivo. ¿Cachai? Como cualquier eje con flores. Pero lo más correcto desde el punto de vista morfológico es que cálamo cuando es sólido y escapo es cuando es hueco. Si ustedes agarran una flor del diente león y la cortan, van a ver que es como una bombilla. Es hueco por dentro. ¿Ya? Por último, el tallo acaule es un tallo que es un braquiblasto, pero que crece erecto. O sea, y ese es el tallo de las flores de las plantas en roseta, como por ejemplo un repollo, una lechuga, ya cualquier cosa que tenga un tallo cortito de donde salen muchas hojas, pero que está en este sentido vertical. ¿Ya? Nada más. Ya, ahora pasamos a otro hábito que ya no crece erecto. Ahora vamos a ver otras formas de crecimiento que son distintas. El tallo decumbente es aquel que crece inicialmente erecto, este es el suelo, así, ¿ya? Crece erecto y después por el peso se cae. Y después empieza a crecer así por el suelo y emite raíces adventicias. Ese es el por donde está creciendo. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de un tallo decumbente? No. El zapallo no. Si ustedes agarran un zapallo, crece por encima, pero no se pega con raíces al suelo en general. Sino que crece por encima nomás. Tampoco. Ya, sí, puede ser la hiedra cuando está. La frutilla. La frutilla hace eso. Y a estas estructuras, estas cosas así, los agrónomos le dicen estolones. ¿Ya? Entonces, todas las plantas que producen estolones tienen este tipo de crecimiento. Un ejemplo más clásico son esta planta que le dicen la mala madre. No sé si la cachan. ¿Cachan esa planta, la mala madre? Entonces, tiene una planta madre aquí en un macetero, ¿ya? Y tira unas cosas así. Y le salen otras plantas hijas así. Y estas plantas se enraizan. Si ustedes ponen planta mala madre en Google, les va a salir. Les va a salir. ¿Ya? Y la frutilla, po. La frutilla también es un típico tallo decumbente también. Lo mismo, pueden googlear así como estolones de frutilla y les va a salir como la mata la frutilla en el suelo y empieza a generar estas cosas así y con eso se propaga vegetativamente también. ¿Ya? El tallo procumbente es el tallo que crece horizontal, pero sin emitir raíces adventicias. ¿Ya? Y un ejemplo de esto puede ser les voy a poner aquí una foto. ¿Raíces cuánto dijo? Raíces adventicias. Estoy buscando una foto en Google, como que sea más buena la foto, pero obvio que cuando... Ah, esta está buena. Voy a ver si les puedo pegar aquí en la diapo la foto, como en real life. ¿Lo ven? Sí. Ya, esa es típica planta como de baldosa, ¿cachai? Como de patio. Y si ustedes se fijan, emite tallos que crecen siempre horizontales, nunca verticales, nunca hacia arriba, crecen pegados al suelo. Y esta planta, si yo agarro estos tallos y los levanto, no están pegados al suelo. Aunque crezcan en la tierra,
no se enraizan, sino que crece por encima nomás, ¿ya? Entonces, ese crecimiento se le llama procumbente, ¿ya? Rastrero es lo mismo que procumbente, pero con raíces adventicias. En general, el zapallo y la sandía tienen tallos que son o rastreros o procumbentes. Y la única diferencia está que si yo agarro estas tiras que están saliendo por el suelo y las levanto y están pegadas al suelo, es rastrero. Y si están así nomás por encima, sin raíz adventicia, es procumbente. ¿Ya? Esa es la diferencia. Típico tallo rastrero, algunos pastos, como las chépicas, qué sé yo, que tienen tallos que van así como por encima y que a veces cuando yo quiero sacar una champa, como que tiro y empiezo a sacar así como tac, 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 y están pegados como a ciertos intervalos por las raíces adventicias. Tallo ascendente, esto lo hacen algunas astromelias, por ejemplo, y otras plantas, donde el tallo crece inicialmente horizontal y eventualmente se levanta. ¿Ya? Esto es como el inverso de decumbente. ¿Ya? Crece primero así y después se levanta la punta y crece así vertical. ¿Ya? Algunas astromelias hacen eso. Y uno puede ver que tienen dejan así como cuando crecen varias juntas se ven como una jota. Así. ¿Ya? Otro tipo de tallo es el tallo voluble, que es el típico tallo de las plantas enredaderas, que es otro tipo de plantas trepadoras. Y esto es lo mismo que Indiana Jones cuando tiene que saltar así el precipicio y tira el látigo y el látigo se enreda y se cuelga, ¿ya? Todas las plantas enredaderas, el ejemplo más simple puede ser el suspiro, la hipomoea, ¿no es cierto? Y como ustedes pueden ver ahí, el tallo crece alrededor de un soporte y se afirma por el soporte. En este caso no tiene raíces adventicias, solamente el tallo es el que aprieta, igual que yo le pasara una cuerda por alrededor de ese tallo y queda firmado. ¿Sí? Lo mismo que un látigo, así. ¿Ya? Entonces, el tallo voluble es típico de las plantas enredaderas, como, ¿qué puede ser? Hay algunas nativas típicas como apocináceas de estas enredaderas. El copihue, po. El copihue. El copihue tiene tallo voluble. ¿Ya? Es una enredadera. ¿Se fijan? El copihue no tiene raíces que se pegan, ni zarcillos, ni nada. ¿Ya? Y lo último. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí. Ven. Ya. Noto un nivel alto de energía en su ki. Eh, Están tomando mucho melipaz. Mm. Ya, para no tirarse por la ventana. Hasta ahí con los hábitos o formas de crecimiento. Y ahora vamos a ver, según función principal, pueden ser normales o modificados. ¿Cuál es un tallo normal? El que cumple la función de soportar la estructura aérea y transportar las cosas que vienen desde las raíces hasta la hoja. Ese es un tallo normal. Transporte y soporte mecánico. ¿Ya? Pero, como yo les decía en la diapo inicial, los tallos también pueden modificarse para cumplir otras funciones, como por ejemplo, ¿qué otra función puede ser? Reserva. ¿Sí? Pueden reservar su cama en espacio de riesgo, ¿cierto? Por ejemplo. Por punto ticket. Entonces, los tallos modificados son de... sí. Insisto, humor de aislamiento. ¿Cómo es que ese eufemismo pituco que le pusieron? Distancia social. ¿Ya? En vez de decir quédate en la casa, no, tienes que mantener distancia social. ¿Ya? En Chile la gente ni siquiera puede leer una receta médica o la caja de un remedio y le hablan de distancia social.
En fin. Ya, según función principal. Normales y modificados. Los normales ya los definimos y entonces vamos a ver ahora los modificados. El primero que vamos a ver es el tubérculo y les recuerdo que tubérculo es el nombre morfológico de este tipo de modificación de tallo y un ejemplo de tubérculo es la papa. No es sinónimo. O sea, no todos los tubérculos son papas, pero todas las papas son tubérculos. ¿Ya? ¿Y qué es un tubérculo? Es un tallo modificado que tiene que su función es la reserva, ¿ya? Y que tiene las yemas dispuestas en la superficie. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué son los ojos de la papa? Desde el punto de vista morfológico de lo que hemos visto en esta clase, ¿qué cosas son? Si por ahí salen yemas, entonces, ¿qué hay ahí en ese punto? Bien, un nudo. O sea, cada ojo de la papa es un nudo donde hay una yema que contiene un meristema y por eso puede brotar. Por eso puede brotar. ¿Ya? Excelente. Eso, meristema. ¿Ya? Ese es el tubérculo. Y en este caso es un tubérculo caulinar. ¿Ya? Acuérdense que había un tipo de tubérculo radical que no tiene nudos ni entrenudos, ¿ya? Y que nunca va a brotar, como en este caso. ¿Ya? ¿Se fijan? Sí, todos los puntos de la papa son nudos, exactamente. ¿Ya? Es una estructura de reserva y en este caso, desde el punto de vista de la ubicación, es un tallo que es hipogeo. Hipogeo. Subterra. O subsole. Ya. ¿Cuál tenía tubérculo radical? La hipomoea batata. El camote. Ese es un ejemplo de tubérculo radical. Que tiene aspecto como de papa, ¿ya? Pero no tiene las yemas. Eso. ¿Ya? Rizoma es otro tipo de tallo subterráneo que también es de reserva y cumple dos funciones, de reserva y también de propagación vegetativa. Un ejemplo clásico son los pastos, otro ejemplo clásico es el jengibre, ¿ya? Que son tallos que tienen esta típica estructura, que tienen escamas, son escamosos, y que tienen esta típica estructura como de divisiones, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que esos corresponden a los nudos y entrenudos. Si ustedes ven un jengibre, tienen como este aspecto, ¿no es cierto? Y que el jengibre es como así, po. ¿Sí o no? Entonces, esto es un nudo, este es un entrenudo, este es otro nudo, este es un entrenudo. Y generalmente aquí en las puntas a veces comienzan a brotar. ¿Ya? También por la parte de abajo del rizoma pueden generar raíces adventicias, que generalmente se encuentran ahí por la parte de abajo. Y tienen estos yemas laterales y una yema terminal que es la que brota y está bien. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una plaga que es un pasto y que tiene rizoma, ¿qué pasaría si yo le paso el arado a un predio que tenga esa cuestión? A un terreno. Los nudos. Lo reproduce más. Claro, lo que voy a hacer es que le estoy haciendo el favor de propagarlo vegetativamente y en vez de tener una planta de pasto voy a tener miles. ¿Ya? Entonces ahí hay que sacarlo antes de picar porque si no se propaga. ¿Ya? Y lo mismo, pues yo un jengibre grande lo puedo partir en pedazos y podría generar varias plantas a partir de ese rizoma. ¿Ya? Entonces es una estructura que es de reserva pero que también sirve para propagación vegetativa. ¿Ya? Por fraccionamiento o simplemente porque avanza y coloniza, rebrota en otro lado. ¿Ya? Típico del pasto, típico del jengibre, la cúrcuma también es la misma cuestión, también es un rizoma. ¿Ya? Los helechos, por ejemplo, generalmente tienen rizomas. ¿Ya? El tallo de los helechos generalmente es un rizoma. Las líneas del jengibre son los nudos. ¿Sí?
Fíjense aquí, este mono. ¿Se fijan? Imagínense que es un jengibre, es lo mismo, este es de un iris, que es el gladiolo. Cada una de esas líneas es un nudo y el entremedio es el entrenudo. ¿Por qué es un nudo? Fíjense, ahí están las yemas. Las yemas solo salen en los nudos. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un rizoma de bambusa. Este se ve mejor. ¿Ya? ¿Se fijan que tiene este aspecto como de tiras así? De nudo entre nudo, nudo entre nudo, nudo entre nudo. ¿Ya? Esta es una otra planta. Y claramente esto es propagación vegetativa, porque si yo fracciono esto, me genero plantas nuevas, y esto rápidamente empieza a colonizar espacio, y empieza a generar módulos que están conectados, pero que son fisiológicamente independientes. Entonces, una planta que tiene rizomas puede como rápidamente colonizar un espacio. ¿Ya? Otra estructura que es un tallo modificado, pero que en realidad lo que más tiene son hojas, más que tallo, son los bulbos. Los bulbos son tallos subterráneos de reserva y de protección de las yemas que van a servir para el crecimiento del año siguiente. ¿Ya? Un ejemplo clásico es la chibola o cebolla o onion o l'oignon. ¿Qué significa esta cosa desde el punto de vista morfológico? Si yo corto una sección longitudinal, esa parte que uno le saca a la cebolla, que es como el potito de la cebolla, que es donde a veces le salen raíces, ¿cierto? Que es como una parte sólida, dura, que la gente le saca generalmente. Eso es el tallo del bulbo. ¿Ya? Y se llama placa basal o disco basal. ¿Ya? Todo lo demás del bulbo son hojas carnosas, ¿ya? Que son de reserva y protección. La cebolla, si ustedes mascan una cebolla así nomás, tiene como un sabor medio desagradable o te hace llorar los ojos, etc. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido funcional de eso? Es que está hecha para proteger las yemas, para que si un herbívoro, ¿no es cierto?, le pega unas mascadas, imagínense un conejo, le va a irritar, no va a ser muy agradable, ¿no es cierto? Entonces no se va a comer las yemas que son lo que está protegiendo esta estructura, ¿ya? Estas hojas tienen un nombre particular que se llaman catáfilos, que son hojas modificadas que protegen las yemas. Lo vamos a ver en la clase de hojas, pero para que ustedes sepan. Entonces, el bulbo, toda esta estructura se llama bulbo y se interpreta como una modificación del tallo, pero el tallo es solo una partecita chiquitita abajo. En este caso, los nudos y entrenudos, este también es un braquiblasto, ¿ya? Y yo tengo la cebolla así, ¿cierto? Y este es el tallo, y básicamente aquí hay una hoja, y aquí hay otra hoja, y acá, en este pedazo, está el entrenudo, donde está una yema. Pero está tan apretado que no se ve. ¿Y cómo sé yo que hay nudos y entrenudos? Porque alguna vez, supongo que han visto, ¿no es cierto?, que las cebollas que se brotan, por aquí entre medio de las hojas, sacan las hojas y después las flores. ¿Ya? Entre medio de la hoja. Entonces, ahí están las yemas escondidas entre medio. Aquí, a ver si yo esto lo super agrando. Entre medio de cada una de estas hojas hay entrenudos. Lo que pasa es que están muy apretados porque esto es un braquiblasto. ¿Ya? Ahora, cuando los bulbos tienen una capa externa, la yema está en el nudo. Lo que pasa es que en este caso están tan apretados que es como que está ahí mismo. ¿Se entiende? Pero la yema está en el nudo. Esto es algo de morfología que lo vamos a ver en la próxima clase, pero se fijan que cada uno de los catáfilos de la cebolla, de estas hojas medias blancas, transparentes o qué sé yo de la hoja, que tienen este aspecto como así, ¿cierto? Cada una de esas hojas de la cebolla en la base tiene una yema. ¿Ya? Lo que pasa es que no se ve, pero en la base de cada una de las hojitas de la cebolla hay una yema. Ya. Entonces, los bulbos, cuando tienen una capa externa que es lisa, se llaman como una túnica, como una capa. En este caso, esto de la cebolla, esa parte como café, se llaman bulbos tunicados.
porque tienen una túnica, una capa. Lo mismo que el ajo. El ajo, por ejemplo, también es un bulbo, pero los catáfilos, los dientes del ajo, son equivalentes a las hojas estas que están ahí. ¿Ya? Son mucho más grandes. ¿Sí? Pero el ajo completo está cubierto como por una telita. Entonces también es un bulbo tunicado. ¿Ya? Ahí tenemos otro bulbo. Y cuando yo tengo un bulbo que la parte externa está formada, claro, un diente de ajo es una hoja, tal cual. Sí, es una hoja modificada, es una hoja modificada. Cuando yo tengo una... ¿Ves? Se me fue la onda. Cuando tengo un bulbo que no tiene una cosa lisa, sino que tiene muchas escamas, muchas hojas que lo cubren y le da un aspecto como escamoso, se llama bulbo escamoso. ¿Sí? Y este es el ejemplo de algunas plantas de estas de flores de corte, típicas como onda los, no sé si los lirios, por ejemplo, tienen este tipo o no sé si los lilium tienen este tipo de bulbo escamoso, ¿ya? Creo que los lilium. Pero básicamente es un bulbo, o sea, si yo lo corto igual que la cebolla, pero por fuera, en vez de tener una sola capita, tiene pura escama, ¿ya? Escamoso. ¿Qué es un búlbilo? Un búlbilo es lo mismo que un bulbo, exactamente lo mismo que un bulbo, pero aéreo. Y lo hacen solamente algunas plantas, por ejemplo, el Allium fistulosum presenta en unos nudos aéreos mini cebollitas. ¿Ya? Y en este caso la función, aparte de proteger las yemas, es propagación vegetativa, porque si esto se cae, lo pasan a llevar, se cae, puede generar una planta completa. ¿Ya? Ese es un bulbilo. Así. Recuerden que yo no les puse nombre a estas cosas. Ya. Es una hoja modificada porque si te fijas la hoja de la cebolla no es verde, no hace fotosíntesis y es gordita. Entonces es una hoja modificada en el sentido que cumple otra función, en este caso reserva de ciertas sustancias y también de protección. Entonces por eso es una hoja modificada. No tiene el aspecto típico de una hoja verde, más delgada, plana, etc. ¿Ya? Por eso es modificada. Y eso lo vamos a ver en la clase de hoja. ¿Ya? Entonces, como que, pero tenía que adelantarme porque están puestas en el bulbo, entonces, ni modo. Ya. Cormo. Was ist das? El cormo es muy parecido a un bulbo, o la gente lo puede confundir con un bulbo, pero la diferencia es que el cormo es un tallo sólido, es parecido como a una papa, como a un tubérculo, ¿ya? No tiene hojas, no está formado por hojas, sino que se parece solo como a una estructura sólida. Y las yemas están solo por la parte superior. Entonces voy acá a hacer un esquema de un tubérculo, un bulbo y un cormo, y voy a poner en naranjo donde se encuentran las otras estructuras, donde están las yemas. ¿Ya? Ahí está más o menos la cuestión. Entonces, este sería un tubérculo, este sería un bulbo y este sería un cormo. Todo esto es sólido, ¿ya? Esto es así, ¿ya? Pero espero que se entienda. Entonces, un cormo, este también es típico de algunas plantas con flores, ¿no es cierto? Lo, ¿ubican los gladiolos? Creo que los gladiolos tienen de esto, no sé, ¿ya? Pero en todo caso, cuando ustedes van a la feria, por ejemplo,
Las yemas están arriba. ¿Ya? Esto es una estructura sólida. La gente les dice papa. ¿Ya? En las ferias todo el mundo le dice papa a todas estas cuestiones. Pero básicamente es una estructura sólida que en la parte superior tiene las yemas. ¿Ya? Si ustedes se fijan en la presentación, ¿ya? Ahí, corte ya. Esta es la parte de abajo que tiene raíces adventicias y acá arriba tiene los brotes, por lo tanto aquí estaban las yemas en la parte de arriba. ¿Ya? Cuando ustedes van a la feria, lo más probable es que si compran o les venden este tipo de cuestiones, les van a decir papas. Las papas de los lilium, las papas de los gladiolos, las papas de no sé qué. Y en este concepto de papa pueden ser tubérculos, bulbos o cormos. Por supuesto, estos son términos de la morfología que se usan en botánica, ¿ya? Claro, pero no todos los cormos son comestibles. Hay plantas que tienen cormos comestibles y otras no, ¿ya? Hay algunos que pueden ser no comestibles, venenosos incluso, no sé. Otros de mal sabor, no sé. O sea, pero sí son estructuras de reserva que tienen, digamos, nutrientes. Claro, y hay cormos que pueden ser comestibles. Todo eso lo pueden ver en el libro del Seba Cordero. Buscar plantas con cormos que sean comestibles. Entonces, bueno, lo que les decía es que esta terminología morfológica de tubérculo, bulbo, cormo es de botánica. Por lo tanto, no se les ocurra ir, no sé, para una feria, ¿no es cierto?, ahí rural, y una señora, los cormos, Luca. No, po. Señora, usted no está vendiendo papas, usted está vendiendo cormos, ¿ya? Porque no aplica, ¿cierto? Entonces sería pedante y desubicado esto en un contexto de la botánica, de este curso. Ustedes tienen que saber que es un cormo, pero sepan que en el castellano común y silvestre, a todas estas cuestiones le dicen papas, ¿ya? O sea, cosa subterránea media gordita, papa. Y cuando es como pinta cebolla, bulbo. ¿Sí? Pero incluso algunos bulbos les dicen papa. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Para que ustedes sepan, qué sé yo. ¿Sí? No sé si lo expliqué o peor, ¿ya? Queda poco, vamos que se puede. Vamos ahora a una estructura que deriva del tallo, que es una rama modificada. Es una rama modificada que se comporta como que fuera un tallo voluble, pero es solamente una rama, no es la planta completa. En el caso del tallo voluble, es el tallo principal, es la planta completa la que crece alrededor de un soporte. En el caso de los zarcillos caulinares, es como que una planta, ¿no es cierto?, tiene un eje principal y tira como Spider-Man unas telarañas así para el lado que se agarran para poder afirmarse, ¿ya? Es decir, yo voy a tener un tallo que va a crecer para cualquier lado, donde sea, ¿cierto? Y voy a tener ramas que se van a ir agarrando por distintos lados. Una reja, un palo, lo que sea, ¿ya? El ejemplo más clásico son la vid. La vid. La vid es una planta que tiene zarcillos caulinares. ¿Y por qué? Eso, pues la uva en la vid, pues. La vid es la planta que da la uva. La uva es la fruta y la vid es la cosa, la planta. La parra o la vid, ¿cierto? Claro. ¿Ya? ¿Qué otra planta tiene zarcillos caulinares? La pasiflora. ¿Sí? En ese caso son ejes florales abortados. ¿Ubican las pasifloras? La flor de la pasión también tiene zarcillo. ¿Ya? Entonces, estos zarcillos, ¿cuál será la función? ¿Cuál es la función? Sí, pues, trepar. Exactamente, trepar. ¿Ya? ¿Por qué yo les digo zarcillos caulinares? Es porque también pueden haber zarcillos foliares. Y la próxima clase del día miércoles, vamos a explicar
por los que son foliares y ahí podemos hacer la distinción. Yo creo que en este momento no vale la pena. ¿Ya? Pero, entonces, hay unos que son caulinares y otros que son foliares. En este caso, caulinares significa que es un tallo con las características morfológicas que hemos definido como de tallo, que se modifica como zarcillo. Y cuando es un zarcillo foliar, es una hoja con las características que ya vamos a ver, que se modifica como zarcillo. ¿Se puede distinguir uno de otro? Sí, y hay maneras anatómicas y morfológicas de distinguir si es caulinar o es foliar. Pero mejor tengamos la clase de hoja para que tengamos más argumentos para cachar y no tener que adelantarme. ¿Ya? Esto me lo voy a saltar. La diapo 48, si quieren, la pueden borrar porque es un término morfológico que se usa muy poco, nadie lo usa, entonces mejor chao. ¿Ya? Y el concepto de estolón se usa mucho más ampliamente en el sentido de tallo decumbente, entonces olvídalo. Ya. Otro tipo de modificación. Fíjense, miren la foto del Ruscus que se llama planta de la mosca. Y díganme por qué eso que están viendo ahí es un tallo. ¿What? Sí. Esto es un tallo. Esto es un tallo. ¿What? Esto es un tallo. Y la pregunta para ustedes es, ¿why? ¿Por qué es un tallo? Ya, ¿y qué significa que le sale un fruto y flor? ¿Qué tiene que haber ahí entonces? Si le sale un fruto y flor. Tiene que haber una yema. Y si hay una yema, por definición, ahí hay un nudo. Y si es un nudo, por definición, es un tallo. ¡Chan! Entonces, esa cuestión plana, verde, fotosintética, es un tallo. Aparte, yo podría ver desde el punto de vista anatómico y podría cachar que es una hoja, pero básicamente es más simple que eso porque si le sale algo de ahí entre medio, otra hoja o una rama o una flor, significa que hay una yema, por tanto un nudo, por tanto un tallo. ¿Ya? Y este tipo de tallo modificado se llama filoclado. El término clado significa tallo y el término filo significa hoja. ¿Ya? Entonces es un tallo hoja o una hoja tallo. ¿Sí? El cladodio es un tallo modificado que es reservante y es suculento. ¿Qué significa eso? Que es como rellenito. Y este es el típico tallo de los cactus. Pero no solo los cactus tienen cladodios. De nuevo, cladodio, el típico de los cactus es un cladodio, pero también hay otras plantas que presentan este tipo de tallos. ¡Ojo! No confundir los tallos suculentos tipo cladodio fotosintético con hojas suculentas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estas típicas de esfera artesanal, como las echeveria, la gente piensa que son como un cactus, ¿cierto? Pero no, esas son hojas suculentas. En este caso, estas cosas como guatoncitas así, son cladodios. Y la función es fotosintética. No sé qué es voy a googlearlo porque no sé qué es. Esto, claro, también son cladodios. Efectivamente. Salis es cladodio. Las euforbias que son suculentas también tienen cladodios. ¿Todos los cactus tienen cladodios? No. Pero yo diría que el 98% de los tienen cladodios. No sé. ¿Ya? La gran mayoría. Gran mayoría. Sí, hay algunos que tienen. Hay unos cactus que son medio planos, ¿ya? Pero son mucho más raros. Menos tropicales y qué sé yo. Pero si quisieras como hacerla simplificada, la respuesta sería sí, todos tienen. Porque las excepciones son las menos. ¿Sí? O son poco frecuentes. Ahí podemos ver el cladodio de una tuna, donde en los nudos
En el caso de los cactus, los nudos se llaman areolas, ¿ya? Y de ahí salen otras paletas, las flores y las espinas, que son hojas modificadas, ¿ya? Y en este caso la función es fotosintética. Las espinas caulinares son ramas que se modifican para la defensa. ¿Y para la defensa contra qué? ¿Contra qué? ¿Contra qué cosa? Veganos, ¿cierto? Defensa contra mega herbívoros, ¿sí? Porque obviamente eso, por ejemplo, no es ninguna defensa contra un pulgón o contra una oruga, ¿no es cierto? Sino que es una defensa claramente contra una cosa así como una vaca o un conejo, no sé, ¿ya? Es una defensa contra herbívoros, que es un sentido de defensa contra herbívoros grandes. Por supuesto, hay herbívoros que tienen a su vez otros contramecanismos para comérselas igual, qué sé yo, como las cabras, que tienen paladares duros, etc. Pero también hay arbustos espinosos que también las espinas tienen una función de protección contra la pérdida de agua, ¿ya? A veces es doble. Y en este caso, ¿cómo sé yo que eso es una espina caulinar? Es decir, ¿cómo sé yo que esto es una rama modificada? ¿Y por qué clarifico caulinar? Porque también hay espinas foliares. Entonces, viendo esta foto, en este caso es una rhamnacia chilena, ¿cómo yo puedo firmar y apostar plata a que esto es una rama modificada? La de las acacias, no, esas son foliares. Porque tiene flores, exactamente. Porque en este caso es una rama. Y como cualquier rama, tiene nudos y entrenudos. Y en los nudos tiene yemas. En los nudos tiene yemas. Y estas yemas, en este caso, eran yemas florales y produjeron flores. Entonces, como tiene nudos y entrenudos, yo puedo evidenciar que es un tallo y no una hoja. ¿Ya? En la próxima clase vamos a ver otro argumento más para cachar que no tiene. Entonces, si ustedes quieren como ver ejemplos de espinas caulinares, lo más simple es que busquen el tebo, ¿ya? El teo, Treboa trinervis, y todas esas rhamnáceas como la retanilla o la treboa, etcétera, son todas esas con espinas caulinares, ¿ya? Excelente. Ahí tenemos espinas, ¿ya? Una cosa bien interesante que es la diferencia entre una espina y una emergencia. Una espina caulinar corresponde a una rama. Por lo tanto, como es una rama, está conectada vascularmente, ¿cierto?, al tejido original. Y esto está en continuo de tejido. ¿Sí? Esto sería una espina caulinar. Y una emergencia es una estructura solamente dérmica, ¿ya? Que es un crecimiento lignificado que crece por encima del tallo y no tiene conexión vascular con la planta. ¿Ya? A eso se le llama emergencia. Y, por ejemplo, la choriza especiosa o palo borracho tiene emergencias y hay otra planta muy conocida que tiene emergencias. ¿Cuál? La rosa. Entonces, la rosa no tiene espinas. La rosa no tiene espinas, la rosa tiene emergencias. Entonces, como decía la canción, Every rose has its thorns, está mal. Every rose has emergencies. ¿Ya? Y de hecho, se puede distinguir porque uno con la rosa fácilmente puede desprender la espina, ¿ya? Uno la saca fácilmente y se nota que está como puesta encima nomás. Y aparte de eso, uno ve que cuando queda el tallo, queda como una cicatriz lisita. ¿Se fijan?
cuando yo quiero sacar una espina caulinar, tengo que quebrar el pedazo. Está enchufado, es como lo mismo que romper una rama. En cambio, la emergencia yo la puedo sacar como de encima nomás. ¿Se fijan? Ya, y cuando esta emergencia es muy flaca, es como delgadita, se llaman aguijones. ¿Ya? Ahí está la emergencia. De hecho, se nota claramente que es un tejido que está como puesto encima nomás, superficial. ¿Ya? Se nota que está como que se sale. Y por último, el último tipo de modificación de tallo es el turión, que es un tallo erecto que es reservante y que contiene las yemas para el rebrote. ¿Ya? El ejemplo más típico es un espárrago. ¿Ya? Y toda la parte de arriba del espárrago, esa parte, claro, desde el punto de vista anatómico, yo puedo ver que no tienen conexión vascular. Si la puedes sacar como de encimita así nomás, es una emergencia. Y lo otro es que hagas un corte anatómico y veas y verifiques que la estructura interna de eso no es como un tallo. O sea, de hecho, si yo corto, mira, si yo tengo una espina caulinar y le hago un corte transversal, voy a ver la típica estructura anatómica de un tallo, con el tejido vascular así, no sé, ¿cachai? Estará más linificado, lo que tú queráis, pero anatómicamente es un tallo. Tiene todas las cosas de un tallo, la estela, no sé, ¿cachai? En cambio, la emergencia es como un tejido continuo de células esclerenquimáticas de resistencia nomás. ¿Ya? Y entonces, el turión, la parte de aquí, de arriba, es donde están todas las yemas que van a permitir el rebrote de esta cuestión hacia afuera. ¿Ya? Eso. Y es una estructura que tiene reservas como para crecer. Y eso sería todo. ¿Ya? Para que ustedes vean cómo se ve esto cuando brota. Dame un segundo. Asparagus. Un segundo. Quiero ponerles un mono de cómo crece el espárrago. Ya, para que vean cómo los turiones brotan. No sé si es el mejor ejemplo del universo, pero este está bueno. ¿Ya? Entonces, eso que teníamos, imagínense un espárrago y el espárrago eventualmente brota para generar la planta misma que es esta cosa así, esa parte. ¿Ya? Entonces, el turión, su función inicialmente como de reserva y de que contiene las yemas y es una cuestión erecta, verde, como un espárrago. ¿Ya? Ya. Uh, es un espárrago. It is. De nuevo, el espárrago es un ejemplo de turión, que es como el ejemplo más simple que se me ocurre, porque además es fácil como mnemotécnicamente decir turión, espárrago. Entonces cuando veo una cosa que parece un espárrago, es un turión. ¿Sí? Ya. Yo sé que es harta materia. Yo les pido que estudien, porque se junta la anatomía con la morfología. Esto no tiene una dificultad intrínseca que tengan así que descubrir el mecanismo profundo, sino que básicamente tienen que aprenderse los términos, ¿ya? Y tratar de asociar visualmente la imagen con el término para que, ¿cuál es el objetivo final de esto? El objetivo final es que si ustedes van caminando por la calle y miran algo, bueno, cuando puedan salir a la calle, obviamente. Entonces, imaginemos que van caminando por Google Earth o están googleando cosas, ¿ya? Y vean algo, una planta real, puedan aplicar estos conceptos de morfología al mirarlo. Y si alguna vez tenemos la posibilidad de ir al laboratorio,
que yo pueda hacer el corte y reconocer estas estructuras o el grupo más o menos así al ojo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para la prueba, les voy a poner un mono de algo y ustedes tienen que decir qué cosa es. O sea, si yo pongo una papa, ustedes me tienen que decir un tubérculo y porque van a ver que tienen, generalmente voy a poner una, no sé, una papa media brotada, ¿sí? O un esquema, algo así. Y ustedes dicen, es un tubérculo. O pongo, por ejemplo, una planta con espinas y van a tener que decir si son espinas caulinares o foliares, o les voy a preguntar cómo yo diferencio una espina caulinaria de una foliar. Desde el punto de vista anatómico, yo les puedo poner un corte y rápidamente ustedes podrían decir, este es un corte transversal de tallo de una dicotiledónea, o un corte transversal de tallo de una monocotiledónea, o un corte transversal de raíz de una no sé qué, ¿ya? ¿Sí? Más o menos estamos ubicados. Sí. Ya. ¿Alguna pregunta de la clase de hoy? ¿Se les hace más fácil viendo las diapos o da igual? Sí, se hace más fácil. Ya. Es que o sea. Pero el audio está mejor, ¿o no? Sí. Ya. Es que estoy acaparando todo el ancho de banda de la casa. Tengo a todos en blackout de conexión. Ya. Así es la vida. Ya, pues. ¿Preguntas? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? ¿Subterra o subsole? Sí. Humor de encierro. Ya. Recuerden cuidarse, no salir. Traten de contactarse con sus familiares. Eh, Traten de a los más viejitos cuidarlos. Contáctense con ellos. Esta cosa, ustedes saben que vamos en la curva así y después ya, entonces las espinas que tiene el tallo del norte. ¿Qué es el tallo del norte? Espérate. Estoy googleando. El Dasyphilum. Tendría que verlas. A ver. Esta es una asterácea. Ya, la euforbia. La euforbiácea en general tienen espinas foliares. De hecho, tienen como hojas que después son reemplazadas por espinas. Y en el caso del tallú del norte, la verdad es que no sé de así de memoria. Tendría que, como que no pillé fotos tan buenas. Una manera de cachar es la presencia de la yema axilar. Entonces habría que ver una foto o una muestra en vivo buena que te permita saber si en la base de esas espinas hay una yema. Porque también por definición, en morfología y por la anatomía que ustedes ya saben, cada vez que se genera un primordio foliar, en la base queda una yema axilar. Entonces, si es foliar, tiene por obligación que haber una yema en su base. Y si no hay esa yema en la base, es caulinar. ¿Ya? Entonces, esa es la manera anatómica o morfológica más fácil de saber. Entonces, si yo tengo aquí un tallo y aquí una espina, aquí tiene que haber una yema. ¿Ya? Y eso se puede ver porque se ve a la yema o porque en esta esquina creció una rama o algo más. Eso significa que esa yema después brotó y creció. Recuerden que la yema es el meristema que queda para la siguiente temporada y va a crecer como en una ramita que va a después dejar a su vez yemas que así, ¿ya? Entonces, esa es la manera más, digamos, determinante de saber si es caulinaria foliar o emergencia, ¿ya? Ya, gente, adiós.
Ya. Ahora sí puedo liberar Netflix en mi casa. Ya. Cuídense, ánimo y ahí se ven. Ya. Chao, profe, gracias. Chao, chao.